Y fíjese que lo que dicen es que la creatividad pues es básicamente un proceso de generar ideas nuevas. Y la innovación es el proceso de generar valor a través de esas ideas nuevas. Es decir, uno puede tener creatividad de inventarse algo nuevo, novedoso y no hacerlo. A uno la creatividad se le puede quedar en una servilleta o en algo que uno pensó. La innovación solo es innovación cuando se ejecuta y genera valor. Pero a veces las personas piensan en creatividad y piensan que es como un tema de las musas, como que a uno le pega la musa por allá a las 2, 3 de la mañana o en la ducha, y realmente la creatividad es algo que necesita estructura. Los expertos y ejemplos que se conocen, por ejemplo el de Isabel Allende, que escribe un libro al año, lo que hablan es que el cerebro necesita unas condiciones especiales para poder entrar en procesos creativos, necesita unas ondas especiales, necesita de activar ciertas partes del cerebro, y eso se logra cuando uno empieza a generar una rutina, por ejemplo, de horas en las que uno trabaja en creatividad, de metodologías, como por ejemplo lo que decía Sebastián, siempre llenarse uno de mucha información. Diciendo que la creatividad como la veíamos anteriormente ha ido cambiando. ¿En qué sentido? Anteriormente la creatividad partía de una idea brillante y a partir de allí esa idea luego la empezábamos a testear y la probábamos con data para ver si era potente. Y ahí surgía, digamos, toda una gran campaña donde habían campañas que tenían unas acciones hero y tenían un gran comercial al que todos seguramente nosotros esperábamos. Hoy es diferente. Hoy tenemos la mayor cantidad de data jamás disponible por el ser humano. Entonces, la habilidad consiste en, a partir del análisis de esa data, entender al consumidor, saber cuáles son sus necesidades, sus gustos, sus miedos, sus amenazas. A partir de allí, jalar y crear creatividad. La inteligencia artificial es como un tsunami. Un tsunami viaja en alta mar a más de 1000 kilómetros por hora. Es decir, si a nosotros nos dijeran en este momento que a 10 kilómetros de la costa se acerca un tsunami, ni saliendo corriendo, ni saliendo en vehículo, ni saliendo en bicicleta nos escaparíamos de él. No se salva a nadie. No lo salva nadie. La única forma que tendríamos de salvarnos es tomar una tabla de surf y montarnos sobre la ola del tsunami y surfear sobre esa ola. Bienvenidos a Fiji Talks volumen 4. Esta es una edición especial que le vamos a dedicar a la creatividad y a la innovación. Pero antes de empezar, pues quiero presentarme. Mi nombre es Juan Fernando Botero y como siempre mi socio Jaime Torres aquí acompañándome. Qué placer estar acá con usted otra vez, don Sly. Bueno, y más buenas noticias, Sly. Cuente. 103,000 reproducciones tuvo Fiji Talks volumen 2. Eso me alegra porque eso indica que estamos siendo consumidos por el contenido y que traemos cosas frescas que tienen valor para las personas, así que encantados de poder aportar un poquito en la conversación de la demanda digital. Así es. Y un saludo especial para las personas que nos están viendo o oyendo en México y en Panamá. Mucho en Panamá. 40% de la audiencia en México y Panamá. Entonces, muchas gracias. De verdad que los queremos mucho. Además, tenemos pues nuestra operación tanto en México como en Panamá. Entonces, pues jugamos de locales y nosotros realmente nos hace sentir muy bien que nos acompañen. Muchas gracias. Sí, son países que están en el corazón de nuestra compañía, del corazón nuestro. Así es. Por otro lado, contarle que también el magazine, porque acuérdense que tenemos podcast o video podcast, tenemos una revista, un magazine. Que está buenísima. Que está buenísimo, de verdad que se lo recomendamos, búsquenlo. Es un flip magazine. Y la idea es que lo creamos como para que sea una revista para uno leerse en el aeropuerto mientras está esperando el avión. Tiene contenido muy bueno. Yo quisiera sumar ahí, la verdad que las personas que están dedicadas a construir los contenidos tienen unas capacidades de redacción y de transmisión de emociones que tocan temas técnicos y temas también frívolos un poquito. Sí. Muy bien. Está bueno. Y acuérdense también que tenemos un chatbot al que le decimos cariñosamente Fijipe.
Toda conversación empieza con una pregunta. En Fiji Talks hablamos de marketing desde las historias que realmente importan. Nuestro magazine digital te acompaña cuando viajas, cuando paras y hasta cuando exploras. Y Chatbot sigue la conversación, conectando lo humano con la tecnología. Fiji Talks, un universo en constante movimiento. También ahí cuando ustedes aquí van a poner el QR code en la pantalla para que ustedes se puedan conectar con Fijipe. Fijipe es un chatbot al que ustedes pueden preguntar lo que quieran de los contenidos que hemos manejado. Ya vamos por nuestro cuarto episodio, pero pues hemos tenido un tema sobre Live en Text, que es temas de Fue nuestro número 1. virtualidad. Tuvimos Streaming. nuestro segundo episodio sobre marketing experiencial. Sí. Tercer episodio sobre transformación digital. Y hoy, Creatividad e innovación. ¿cómo vamos a hacerle? Bien. Pues aquí también quiero presentar al tercer miembro del panel, que es un rockstar, el gran Sebastián Peña, uno de nuestros directores creativos. Sebastián, ¿qué hubo? ¿Qué más? Sebas es uno de los nuevos en el equipo. ¿Cuánto lleva Sebas ahí? 12 años, ya 12 años aquí. Sí, está, yo creo que ya va a pasar el periodo de prueba. Sí. Entonces, Lo evaluamos ahorita dentro de poco y según eso se define. Yo creo. ¿Qué hubo, Sebas? ¿Qué más? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Jaime? No, muy bien. ¿Y ustedes cómo han estado? Todo muy bien, Sebas. Qué gusto que nos acompañe. No, Oiga, sí, entonces sí, hoy lo que vamos a hablar acá con es ustedes. sobre creatividad e innovación. En las palabras de ustedes, ¿cuál podría ser la diferencia entre creatividad e innovación? Torres. El motor de la innovación es la creatividad, pero implica muchos más saberes desarrollarla. Bien. Y Sebas, ¿cómo lo ve? ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es la diferencia entre la creatividad y la innovación? Es que para mí la gran diferencia pues, entre las dos es que, bueno, es que uno va como de la mano de la otra, pero la gran diferencia que yo siento es que la innovación es como cómo mejoro ciertos procesos a partir de cualquier otra herramienta, ¿saben? Y la creatividad es cómo conecto esas herramientas a los procesos o lo que toque realizar. Bien. Yo estuve pues preparando para este episodio, investigando un poquito, y fíjese que lo que dicen es que la creatividad pues es básicamente un proceso de generar ideas nuevas. Y la innovación es el proceso de generar valor a través de esas ideas nuevas. Es decir, uno puede tener creatividad de inventarse algo nuevo, novedoso y no hacerlo. A uno la creatividad se le puede quedar en una servilleta o en algo que uno pensó. La innovación solo es innovación cuando se ejecuta y genera valor. Tremendamente claro. ¿Cómo lo ven? Muy interesante, sobre todo en términos creativos. Interesante, ¿no? Listo, entonces aquí lo que vamos a hablar es, vamos a empezar por la creatividad porque pues nosotros tenemos un equipo creativo. ¿Cuántas personas tenemos en el equipo creativo en Bogotá, Sebas? Somos 20, 22 exactamente. Somos 22 personas que todo el día están en un proceso de creatividad que a veces es un poquito hasta estresante porque es como, oiga, equipo creativo, sean creativos, aquí está este problema, ¿cierto? Pero a veces las personas piensan en creatividad y piensan que es como un tema de las musas, como que a uno le pega la musa para allá a las 2, 3 de la mañana o en la ducha y realmente la creatividad es algo que necesita estructura. Usted, Torres, en su experiencia que pues lleva tantos años en estos mundos de creatividad, ¿usted cómo fomenta la creatividad en su vida? Mire, se me viene a la mente algo muy sencillo que tiene poder de transmisión de lo que creo y es Messi o Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Ambos tienen un performance increíble, pero es innegable que uno versus el otro tiene un nivel de disciplina y rigor técnico, Uh-huh. mientras el otro tiene unas capacidades innatas que son increíbles. Eso sucede en la vida real.
conozco gente que tiene una capacidad y un brillo natural de generar unas ideas súper poderosas, y conozco gente que tiene una estructura mental y un proceso que le permite desarrollar unas ideas fabulosas por el impacto que crean en su proceso de construcción. Y esto lo hemos traído nosotros a Inmove. Claro. ¿Usted, Sebas, es más Messi o más Ronaldo? Uy, es que aquí me puso en un predicamento porque a mí me gusta más Messi, pero siento que soy más cristiano, como más un tema de disciplina. Sí, uy, es que estuvo difícil esa. Pero sí, siento Sí, esa estuvo complicada. Usted es Messi de corazón como fanático, pero sí, usted representa más un cristiano y sí, me parece que está bien No, claro, y escoger. sobre todo que es que Sebastián es un creativo profesional. Sí. Cuéntenos, Sebas, ¿cuál es parte de su disciplina para poder usted estar produciendo creatividad, digamos, de una manera casi semi-industrial con un equipo de personas que trabajan con usted? funciona, o sea, en temas de creatividad, pues, ¿saben? Funcionó mucho en el entender. Algo que creo que me ha funcionado un montón o funciona mucho con el equipo es el hecho de poder entender muy bien qué es lo que me están pidiendo, ¿saben? Entender el corazón de lo que se está pidiendo y a partir de eso, pues estar muy abierto, ¿saben? Tener como la mente muy abierta a todas las posibilidades que existen, ¿saben? Por ejemplo, en mi rol es algo muy extraño, pero a mí me gustan las matemáticas, de verdad. Le encontré un gusto al hecho de entender los números y de que los números me daban muchas posibilidades en términos creativos, o sea, tener información, eso es otra cosa que estimula mucho la creatividad, es que cuando tienes información, empieza ese proceso de innovación que va conectado. Es como empiezo a acomodar la información de una manera en específico para poder dar el mensaje que quiero o que se está buscando. Que obviamente cuando me lo preguntan en términos más industriales, es entender muy bien al cliente, sentarse, una charla como lo que estamos teniendo acá, una charla con ellos y sentarme a entender qué es lo que quieren, qué les duele, qué están buscando y eso me permite a mí como estimular mucho esa charla, ese vaivén de ideas, ese design thinking, pero con el cliente al mismo tiempo, estimula mucho. Y teniendo la ventaja que pues estamos Ujú. en InMov y es una masterclass todos los días. Con todos los clientes que tenemos es sentarse todos los días y entender un universo diferente. Podemos estar en diferentes Claro. universos y nos permite conectarlos. Perfecto. Y eso es una buena continuación de esta conversación porque una de las cosas que nosotros creemos en InMove es que la creatividad requiere estructura. Sí. Y hay algo que quisiera que le contáramos a la audiencia y que me gustaría que usted se los contara, y es que nosotros en el año 2003 fuimos la primera agencia en Latino a certificarnos ISO 9001 con un proceso documentado de creatividad. Cuéntenos un poquito de eso. Correcto. Pues mire, yo creo que hay que arrancar un poquito desde las fundamentaciones técnicas. Ujú. Particularmente yo soy ingeniero industrial, entonces el tema de los procesos y el tema de generar formato en los procesos es fundamental. Mi primer conversación con equipos creativos siempre iba orientada hacia que la idea surgía de un entendimiento y de una manera muy propia de cada director creativo y sus equipos, y lo que tratamos fue de documentar el proceso de algunos equipos y sus directores, y comenzamos a encontrar que había assets o dinámicas que eran estandarizables. Ujú. El output es completamente diferente en cada quien, pero el proceso puede llegar a homologarse. Y comenzamos a trabajar en esa línea. Desde entonces nos sentamos con la gente de Icontec, con quien teníamos este reto, y nos acompañaron en el proceso de crearlo, a sabiendas de que estábamos haciendo algo completamente extraordinario en la categoría, en la región. No teníamos datos ni siquiera con ellos de ningún otro caso, inclusive mundial, pero en Latinoamérica fuimos los primeros en certificarnos. Había temas de creatividad para prototipos en temas europeos. Ujú. Esa es un poco como la información. Y salió algo muy valioso que se ha venido depurando desde el 2003 a hoy, 22 años adelante, en donde cada ciclo anual tiene procesos de actualización. Bien interesante. Sí. Quiero tocar algo con respecto a lo que estábamos hablando ahorita con Sebastián, y es que Sebastián es un personaje
bien particular porque además de que tiene estos brillos creativos y estas capacidades, tiene mucho de Messi, pero tiene un rigor de Cristiano Ronaldo. Sí, Y es que no solo es diestro con sus equipos y el software, sino ha sido para nosotros un eslabón fundamental porque tiene una administración, un control, sobre todo de la data que genera el proceso creativo para poder estructurar mejor los equipos. Y eso es exótico y muy valioso. muy valioso, sí. Pero yo creo que eso es importante porque los expertos y ejemplos que se conocen, por ejemplo, el de Isabel Allende, que escribe un libro al año, lo que hablan es que el cerebro necesita unas condiciones especiales para poder entrar en procesos creativos, necesita unas ondas especiales, necesita de activar ciertas partes del cerebro y eso se logra cuando uno empieza a generar una rutina, por ejemplo, de horas en las que uno trabaja en creatividad, de metodologías, como por ejemplo lo que decía Sebastián, siempre llenarse uno de mucha información. Claro, uno sale, uno consulta, habla con personas y todo eso fomenta los procesos creativos. Entonces, uno de los consejos que les queremos dejar hoy en día en este capítulo de creatividad y de innovación es que nosotros estamos convencidos que la creatividad se utiliza para todo. De hecho, uno de los artículos que vamos a tener en el magazine de creatividad es cómo ser creativo en la vida diaria, porque todos tenemos desafíos en nuestras vidas en los que necesitamos creatividad. Entonces, ¿qué consejos, y voy a empezar por Sebastián, le darían a ustedes a una persona que en este momento esté diciendo, hombre, yo quisiera ser más creativa para que puedan fomentar esos procesos de pensamiento que les ayuden a tener nuevas ideas? Sebas, ¿qué consejos dejaría usted? Uy, a ver, uno de los consejos es que estén muy abiertos a escuchar, ¿saben? A escuchar al otro. A mí, por mi forma de ser y en mi forma de entender, se me da muy bien hablar con el otro, escuchar. Y algo es entender muy bien el proceso, o sea, entender un poco lo que ustedes decían. Si yo entiendo mi proceso, entiendo cómo funciona, para mí es mucho más sencillo poder modificar ciertas cosas que veo que me ayudan o me estimulan en términos de creatividad. Me pasa, pues, a mí me encanta la cocina, entonces en términos de cocina es, esto funciona muy bien así, ¿qué pasa si le pongo esto? ¿Qué pasa si le muevo aquello? Un poco es un laboratorio en la vida, pero funciona para las finanzas, ¿qué pasa si invierto un poquito acá? ¿Qué pasa si me muevo acá? Es tratar de abrir la mente como a un montón de posibilidades. O sea, no dar por estructurado que algo existe y es así, ¿sabes? Hay la posibilidad de puedo moverle algo y ese algo detona como una chispa creativa, hablar con el otro, ver una serie, escuchar, salir a un evento, entender un montón de cosas, rodarse un poco de mundo y poder ir conectando una cosa con otra. Sebas, y yo quisiera, precisamente recogiendo de lo que se ha planteado aquí en la conversación y que lo traía Juan hoy a la mesa, y es la innovación es esa creatividad puesta a la escena, sacada a la ejecución. Ujú. Yo creo que hay que estimular esos cambios, hay que incomodarse, no hay que pasar entero y hay que lanzarse a hacer cosas con esas ideas que surgen, porque si no te dedicas a ser muy creativo y a llenarte de ideas con las cuales no se hace nada. Sí, y ahora en el siguiente segmento no se vayan a ir porque vamos a tener un invitado muy especial, Peso pesado. peso pesado de la innovación, porque me gusta mucho lo que están diciendo ustedes dos y Sebastián lo está diciendo y es, eh, uno no se gana nada con creatividad si finalmente no intenta de alguna forma lo que uno se está inventando, ¿cierto? Porque finalmente si es solamente un proceso creativo en el cual uno está pensando o dibujando formas nuevas de hacer las cosas, pero no las hace, pues realmente no hay innovación. Entonces, casi que deberíamos cambiarle el nombre del departamento a departamento de creatividad, departamento de innovación, porque una de las cosas que tiene el equipo de Sebastián y de Carlos Sigua y pues de toda la gente que nos acompaña es que realmente todas las ideas que ustedes generan pues terminan siendo ejecutadas y terminan generando valor para las marcas, para los usuarios. Y en eso yo creo que hay algo que me gustaría que exploremos y Sebastián lo decía, y es un poquito perderle el miedo al fracaso y ser un poquito valiente, porque para pasar de la creatividad a la innovación, yo creo que hay que tener pues mucho coraje. ¿Qué opina usted, Torres?
no es solo la valentía de nuestra parte de proponerla, es la valentía del reflejo que generamos en nuestro cliente de acogerla y de comprometerse a hacerla. Claro. Nosotros al final venimos de un proceso en el que nos movemos con cierta libertad y podemos llegar a ser propositivos en temas disruptivos, pero tiene que tener una valentía en reflejo de parte del cliente, que es el que además no solo pone el recurso para ejecutar, sino pone también Su pellejo. su pellejo. Claro. ¿Qué opinas, Sebas? Y cuando ustedes estaban hablando del cliente, siento yo que a veces es hablar en su lenguaje, ¿saben? Es entender qué idioma me está hablando y vender la idea en los términos de su idioma. Es decir, si estoy hablando de una empresa que necesita vender mucho, tengo que hablar en términos de cómo aumento las ventas, es decir, tratar de llevar esa idea, esa innovación a ese terreno. Es mucho más sencillo que si hablo el mismo idioma que mi cliente o la persona que le estoy vendiendo mi idea, me compren, ¿saben? Pero eso se da es a partir de la escucha. Algo que sí he entendido en estos muy cortos 12 años es que escuchar al cliente es muy importante porque si lo escucho, sé cómo vender las cosas y devolvernos sus partners, somos sus aliados, mm, pues ayuda mucho a que podamos conectar como todo eso que tenemos en la mesa, todos esos temas de innovación, todo eso y que lo compren y que pues bueno, de alguna forma se arriesguen con nosotros a ver algo diferente, tratar de estructurar algo diferente y pues que no lo quieran comprar. Entonces, a ver, para ir resumiendo, ya ir cerrando, estamos hablando que la creatividad es el proceso de desarrollar nuevas ideas. La innovación es ya aplicar esas ideas para generar valor. Sí. Hemos hablado que la creatividad necesita proceso, estructura. Cada persona tiene su proceso, cada persona tiene su estructura, pero no puede ser algo que no tenga un orden. Del orden sale la creatividad. Sí. La creatividad para que se vuelva innovación requiere coraje. Alguien tiene que tener la capacidad de decir yo le apuesto y arriesgar. Y finalmente, pues Sebas está planteando un tema muy importante y es que la creatividad requiere comunicación. Como uno tiene ideas nuevas, ¿cierto? Pues muchas veces están muy claras en la mente de uno, pero se necesita un esfuerzo grande para uno lograr comunicarle esa idea que de pronto está clara en la mente de uno a otra persona que la está oyendo por primera vez. En eso usted pues tiene una gran experiencia como gran vendedor de innovación. ¿Qué nos puede contar usted de esos procesos de comunicación, de la innovación, de la creatividad? Yo creo que el mayor valor que genera los resultados de la venta de estas ideas y que permite que se generen resultados que pueden ser denominados innovadores es no solo entender el lenguaje de las dos partes, desde el cliente y sus necesidades y su entorno y su industria, etcétera, sino desde nuestro lenguaje también de creación y de técnica, sino adicional a todo eso, poder verdaderamente generar emoción, porque es que hay ciertos lenguajes de los dos mundos que no son del todo iguales, pero sí son compatibles. Y lo que hace el deal breaker para que el cliente detone y diga vamos a hacerlo, es que la idea tenga tal fuerza y genere tal emoción que cree esa valentía compartida. Que den ganas de hacerlo. Y ahí es donde al final reconocemos todos que estamos trabajando para humanos. Sí. Tocamos emociones, generamos algo detonante y eso abre las puertas para lanzarnos a innovar. Perfecto. Y finalmente, pues Sebas, la innovación y la creatividad es un trabajo en equipo. Nosotros tenemos algo que decimos en InMob y es que una buena idea surge de cualquier parte. Entonces, cuéntenos un poquito del equipo que para nosotros es el corazón de nuestra agencia. Saludo para todos. Cuéntenos un poquito de ese equipo, quiénes lo conforman. Dream Team. Exactamente. Uf, pues bueno, aquí que no se me van a ir nombres y me vayan a regañar, pero eh, estamos, pues digamos que el equipo grande está conformado, digamos, por un redactor, tenemos, en términos de roles, tenemos un redactor, tenemos una persona que se encarga de lo industrial y tenemos una parte gráfica. Todos ellos están como
orientados a partir de un director que es la persona que se encarga de dar línea, pero algo que me parece muy interesante, digamos, de los roles que están teniendo el departamento creativo es que hemos ido sacando como un poco en términos de innovación, por decirlo así, el industrial que llegaba, tengo que pensar en términos de estructura y terminamos creando un espacio diferente, virtual, que funcionaba en estructuras diferentes, en LiveNX, por ejemplo. Que se creó Ujú. un venue totalmente digital y lo sacamos un poco de su zona de confort, empezamos a entender el rol del redactor que también se vuelve un vendedor, esa persona que es esa persona que le transmite toda esa chispa creativa, porque sí, puedes tener un documento espectacular y una idea espectacular, pero si no tienes un buen vendedor, pues hasta ahí llegó, porque no generas esa emoción, un poco lo que decía Jaime, si yo no genero esa emoción, pues la idea se me quedó en un papel. Y en el tema gráfico, pues obviamente tenemos un equipo gráfico que se encarga de verdad de darle como esa parte artística. Yo tengo como una diferencia ahí porque yo siento que lo que nosotros hacemos es diseño, ¿sí? Y el diseño tiene que ser funcional. Ok. Es funcional, Ujú. pero esa parte de arte, oh, definitivamente los equipos que tenemos, que al sol de hoy tengo que decir que me siento muy orgulloso con todas las personas que trabajo porque todos son tan divergentes, somos un universo de mentes que les gusta un montón de cosas tan diferentes que cuando los sientan en la mesa, pues imagínense qué puede pasar. Es un plato con demasiados sabores deliciosos que cuando los vamos mezclando, los vas combinando, pues es espectacular. Y cada uno, algo que estamos trabajando muy desde el departamento de creatividad es, pues que no solo es creatividad, lo que ustedes decían, es un trabajo en conjunto. Entonces ustedes podrán decir, si el corazón es solo creatividad, no, pero yo tengo de la mano a producción, está conmigo todo el tiempo, o quiero que esté conmigo todo el tiempo porque hey, somos creativos y nos dicen, aterriza la idea. Bueno, ellos están ahí, nos dan ese toque de realidad también, esa parte comercial que Ujú. está con nosotros y nos dice también es esos gustos que tiene el cliente. No, a él le gusta más por este lado, deberíamos venderlo así, un poco lo que les decía, el tono que estamos buscando, compras que nos ayuda a entender muy bien cómo funciona el mercado, o sea, todas las áreas son muy importantes, aunque creatividad, sí, dicen que es creatividad, pero somos equipos simultáneos, trabajamos siempre en simultáneos, el tema del departamento de innovación que tenemos, pues con Livent, que vamos funcionando, nos ayuda a traer esas nuevas tecnologías puestas al servicio del cliente, a ver cómo hacemos experiencias diferentes, ¿no? Sobre todo porque el mercado ahora se mueve en términos de eso, experiencias diferentes, cómo hago que esto sepa diferente, se vea diferente, para que pues ahora el público, los públicos objetivos son bastante exigentes en ese tema. Listo, pues fascinante, me encanta esa respuesta porque además integra el trabajo arduo de muchas personas, es la verdad. Eh, entonces, nada, quédense con nosotros. Recuerden, por favor, que nos encanta recibir sus comentarios. Por favor, déjenos comentarios en YouTube o si quieren envíenos un correo a info@inmov.com o nos pueden mandar un mensaje a través de nuestra cuenta de Instagram que es @inmovglobalnetwork. Como les digo, quédense, viene un invitado súper especial, que es una persona que está metido en el corazón de la innovación y que estoy seguro que nos va a seguir generando valor. Entonces acuérdense, creatividad, nuevas ideas, pero innovación es la que genera valor. Hay que tener coraje, hay que tener disciplina, hay que tener buena comunicación y hay que tener buen equipo. Muchas gracias y seguimos entonces con el siguiente segmento. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Chao, Sebas. Sebas. Gracias. Bienvenidos al segundo segmento de Fiji Talks. En esta oportunidad, como siempre, pues vamos a tener un invitado. Este invitado es Pesos Pesados. Le damos la bienvenida y le voy a pedir a usted, Torres, que le haga una introducción, pero hoy tenemos a Kenneth Sifken, vicepresidente de Mercadeo de Terpel. Honor que me hace don Juan de permitirme darle la entrada y honor que nos hace don Kenneth de estar acá en nuestras oficinas y participando de este espacio tan bonito que es Figitalks y este podcast que tanto estamos desarrollando y queriendo. Kenneth,
Primero que todo, mil gracias. Kenneth es el vicepresidente de mercadeo de Terpel, como usted lo ha dicho, barranquillero con todos los fierros. Lo conozco desde año 2003, no más que 22 años. Nos conocimos cuando yo estuve viviendo en Barranquilla y nunca me imaginé que fuera a moverse tan rápido hacia Bogotá. Él trabajaba también en energía, ahora nos contará rápidamente su historia, y de energía de las operaciones del Caribe pasó a zona centro con Terpel y ha sido un cohete en Terpel y está como vicepresidente liderando un equipo maravilloso y construyendo temas fantásticos. Nada, creo que bienvenida. Qué gusto tenerte acá, Kenneth. Bueno, muchísimas gracias, Jaime, por esas amables palabras. Efectivamente ha sido una historia muy chévere, muy bonita. Eh, Desde hace mucho tiempo nos conocemos, efectivamente. Cuando nos conocimos todos teníamos más cabello, tú y yo particularmente, eh, pero ha sido realmente gratificante poder construir una historia dentro de la compañía donde hemos agregado valor, donde cada día la marca Terpel es más relevante en la vida de los colombianos y prestamos un mejor servicio, que al final del día es el gran mensaje que tenemos todos acá. Y es un honor estar y poder compartir algo de eso en este capítulo de Fiji Talks. Así que, al contrario, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, pues es que hoy vamos a hablar de mentes creativas, entonces de pronto yo soy el que chillo aquí, pero a ver, Kenneth, para ponerte un poquito en contexto, en el primer segmento estuvimos hablando entre la relación entre la creatividad y la innovación y cómo la creatividad es crear ideas nuevas, pero la innovación es llevarlas a ejecución para generar valor. Y en eso pues tú eres una persona que estás en lo último. Yo lo primero que te quiero preguntar, porque nosotros siempre queremos traer en Figitalks aquí perspectivas diferentes y tú representas pues un ejecutivo de una empresa muy importante en nuestro país. ¿Cómo experimentas tú la creatividad desde el liderazgo con tus equipos para lograr traer innovación al negocio en el que tú estás en este momento de la energía? Mira, es una pregunta muy interesante y quiero iniciar diciendo que la creatividad como la veíamos anteriormente ha ido cambiando. ¿En qué sentido? Anteriormente, la creatividad partía de una idea brillante y a partir de allí, esa idea luego la empezábamos a testear y la probábamos con data para ver si era potente. Y ahí surgía, digamos, toda una gran campaña donde habían campañas que tenían unas acciones hero y tenían un gran comercial al que todos seguramente nosotros esperábamos. Hoy es diferente. Hoy tenemos la mayor cantidad de data jamás disponible por el ser humano. Entonces, la habilidad consiste en, a partir del análisis de esa data, entender al consumidor, saber cuáles son sus necesidades, sus gustos, sus miedos, sus amenazas. A partir de allí, jalar y crear creatividad. Creatividad que hoy en día debe ser segmentada, porque no todas las personas necesitan lo mismo. Y adicionalmente a eso, debe tomar diferentes formas por la gran cantidad de plataformas que existen hoy en día. Por ejemplo, están las redes sociales, los medios digitales, medios out of home, están los canales tradicionales e incluso con mensajes particulares muy diferentes para cada uno de acuerdo con nuestras necesidades. Entonces, al final del día, dentro de una compañía como lo es Terpel, lo que nosotros buscamos al final es empoderar a las personas a que se inspiren a partir de análisis de la data para crear conceptos que sean creativos, pero potentes y que al final del día motiven a las personas a utilizar los servicios de Terpel. Claro. Y eso que está diciendo Kenneth Torres me hace acordar de una conversación que usted, y que es un momento bonito de presentarla en Figitalks y expandirla porque tuvo un impacto muy grande en nosotros. Me refiero a esa conversación que usted tuvo con una de nuestras clientes queridas que ella le decía, hoy en día la campaña
no es la experiencia, sino que la experiencia es la campaña, que es un poquito lo que estás diciendo tú, Kenneth, y es que realmente en este momento estamos es contando historias o en nuestro mundo creando experiencias. Y quiero conectarlo con algo más, Kenneth, recogiendo lo que tú dices, y es en la conversación anterior que teníamos con el equipo creativo en cabeza de Sebas, yo le decía, Sebas hablaba mucho de la capacidad de tener mucha información y escuchar mucho a su cliente, al cliente interno y al cliente de la agencia, como base diferencial de construir valor para la innovación y no solo ideas. Y yo le decía que era muy importante no solo ese proceso de escucha mutuo y de generar una conversación, sino que la idea realmente consiguiera una simbiosis, crear emoción, porque para generar innovación, pasando de la idea, hay que tener la valentía de querer hacer las cosas, ¿no? Y esa valentía la dispara el detonante de que tú te emociones con la idea y digas: "Yo estoy dispuesto a poner la firma para que hagamos que suceda", que tú y nosotros lo hemos hecho muchas veces con tu equipo. Pero adicional hoy en día en la variable, cuando hay todo este nivel de personalización, como está planteando ahoritica Kenneth, es muy importante que la idea también despierte esa emoción para construir esa historia desde el usuario. Claro, Y ahí es donde la innovación genera los resultados que hacen lo detonante. claro. Y ahí, Kenneth, yo te quiero preguntar una cosa, un poquito que nos abras la ventana a tu mundo, porque, claro, la manipulación de la data y los algoritmos nos permiten a nosotros tener unos insights que hagan que tomar la decisión de la innovación sea un poco más difícil para la persona que, como dice Jaime, al final firma. Tú eres esa persona. ¿Tú cómo le puedes hablar a la persona que los está oyendo, que de pronto no es vicepresidente de una gran corporación, pero es que algo de lo que nosotros estamos planteando en este capítulo es que todos tenemos que traer innovación a nuestra vida, pero la innovación requiere un poquito de coraje? Uno puede cubrir todos sus riesgos, puede hacer la investigación más profunda, pero nadie le garantiza a uno que todo va a salir bien. Tú tienes que tomar decisiones que valen millones de dólares y las tienes que firmar. ¿Cómo es ese proceso tuyo interno a nivel de la emoción para ya comprometerte con una idea y llevarla a que finalmente pueda generar valor para los accionistas de la empresa, para los consumidores, para tu propio equipo? Al final del día, a mí como líder me toca inspirar a las personas, a inspirarlas a que creen, a que se emocionen, a que tengan conexión con las ideas que están desarrollando. Pero al mismo tiempo, en un mundo en constante cambio, que requiere un tipo de liderazgo hoy que denominamos liderazgo adaptativo, que básicamente es liderar en medio de la incertidumbre, porque lo que es válido hoy, mañana de pronto ya no es válido. Y lo de mañana ni siquiera dentro de 15 días nadie asegura que va a seguir siendo viable. Entonces, hoy hay dos cosas importantes. La primera, tener la mayor cantidad de data disponible y analítica para poder tener bases sustentadas sobre las innovaciones que vamos a implementar, sobre las ideas de negocio que se van a desarrollar o sobre las grandes ideas que sostendrán al final del día la imagen corporativa de la organización. Sin embargo, sin embargo, a pesar de que haya mucha emoción y conexión, también tenemos que entender que estamos en un mundo en donde si nos vamos a equivocar, nos equivocamos rápido y barato. ¿A qué me refiero con Ujú. esto? Hoy en día tenemos, a través de las diferentes herramientas y particularmente con la inteligencia artificial, tenemos suficientes insights de respuesta del consumidor a cualquier idea nueva de negocio, cualquier producto nuevo que lancemos e inclusive hasta cualquier campaña corporativa. Y con esos insights y resultados, lo que debemos entender es si la campaña o la idea de negocio está cumpliendo su objetivo. Y si no lo está cumpliendo, tenemos que modificar rápidamente. Parece contradictorio, pero así como existe esa conexión con la idea, no nos podemos enamorar de ideas inviables, de casos de negocios inviables. Entonces hoy estamos en un mundo donde casi que es un in and out constante, donde estamos evolucionando casi que como en una carrera de relevos,
donde decimos, ok, la idea va funcionando bien, potenciemos y sigamos adelante, sigamos desarrollando. Y si no va funcionando, recogemos muy rápidamente, reestructuramos y volvemos a lanzar. Es un mundo, puede parecer contradictorio lo que estoy mencionando, pero es un mundo donde se recoge rápidamente y se vuelve a lanzar muy prontamente. Nos enamoramos, nos generamos conexión y emoción, pero no nos enamoramos de ideas malas. Sí, eso que estás diciendo tú está súper interesante porque tal vez ahí el compromiso es hacia la solución que uno quiere traerle a su consumidor, pero de pronto el camino y la idea, pues tal vez lo que tú nos estás diciendo es que se vale pivotear. No nos enamoramos de ideas que no funcionan y tenemos la capacidad rápidamente de entender si funcionan o no funcionan. Y creo que eso en el proceso creativo es válido. Es decir, las ideas vienen, se prueban, pero si no funcionan, se pueden cambiar rápidamente. Correcto. Y yo pienso que ahí es muy importante entender que se debe construir desde activos muy poderosos que permitan esa versatilidad. No son libretos demasiado rígidos, tienen que ser temas porque, vuelvo y retomo, es un proceso que al final termina de construirse desde las audiencias o desde los mercados. Y eso es los que validan que, como dice Kenneth, se siga desarrollando el tema o se recoja de una vez. Ujú. Bien, tocas un tema súper interesante, Kenneth, y que a veces puede ser un poco sensible y es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Em, Hay muchas personas que tienen temor que la inteligencia artificial va a reemplazar pues lo que ellos hacen en su trabajo. Específicamente pues en el campo creativo estamos viendo que los modelos están avanzando enormemente en términos de generación gráfica, en términos de generación incluso de video sintético y una cantidad de cosas impresionantes. Em, pero cuéntanos cuál es tu opinión y tu posición con respecto a la interacción de los seres humanos y la inteligencia artificial, porque nosotros en InMov creemos que eh, realmente es algo que es una herramienta que potencia al ser humano. ¿Cómo lo ves tú? Completamente de acuerdo. A ver, y aquí voy a poner algo como premisa. Yo soy un gran enamorado de la inteligencia artificial. De hecho, este año en enero inicié una maestría precisamente en negocios digitales para entender cómo empieza a evolucionar el mundo, porque aunque pareciese que una compañía como Terpel es una compañía del mundo real, realmente nosotros estamos analizando cómo trascendemos ese gran momento de verdad, cómo estamos en el journey del consumidor más allá de la estación misma y cómo empezamos a estar en muchos más momentos de su vida diaria. Y ahí nos va a ayudar mucho el mundo digital. Vuelvo al tema de la inteligencia artificial. Y tal vez me voy a referir por allá en el año 94. Cuando surgió el paquete Office, que Microsoft lanza el Word, el Excel y el PowerPoint, estoy seguro que en ese momento muchos cargos y muchas personas dijeron, se acabó mi rol. Me va a desplazar el Excel, me va a desplazar el Word, me va a desplazar el PowerPoint y todas las demás aplicaciones subsecuentes que llegaron después en el paquete Office. Y no pasó eso. Al contrario, se empezaron a generar nuevas funciones, nuevos cargos, porque la economía en general y la vida diaria se potenció, elevó el nivel y se empezaron a requerir otras competencias. En mi opinión, lo mismo va a suceder con la inteligencia artificial. Hoy estamos viendo simplemente la punta del iceberg de lo que son las aplicaciones y las soluciones que se pueden desarrollar con inteligencia artificial. Pero estoy seguro que potenciando esa herramienta se van a desarrollar muchísimas más actividades, se van a potenciar otros elementos del conocimiento humano. Lo que sí es vital es que todos nosotros que estamos envueltos en esta industria del mercadeo, donde cada día la inteligencia artificial irrumpe con mayor fuerza, podamos aprovecharla para sacar precisamente más insights, más desarrollos, más aplicaciones que le generen ventaja competitiva para las organizaciones para las cuales trabajamos. Pero estoy seguro que por el contrario,
va a potenciar las competencias humanas de quienes las saben aplicar y las saben utilizar. Porque hay algo que es muy importante. La inteligencia artificial nos va a ayudar a crear seguramente diferentes versiones de piezas publicitarias, nos va a ayudar a generar, a producir materiales mucho más rápidamente, pero siempre vamos a requerir un ser humano que sepa generar la conexión con las otras personas, que genere y le dé cuál es el tono que debiese tener una marca o cuál es el, digamos, la forma como esa marca se va a comunicar o se va a expresar o va a materializar su propuesta de valor. Entonces, la inteligencia artificial va a reemplazar seguramente labores rutinarias, pero la labor de talento, de estrategia, de planificación, de saber cuál es el roadmap que le voy a llevar a mi negocio, a mi marca, a mis productos y a mis servicios, ahí siempre va a haber un ser humano. Entonces, mi invitación es, más que sentir temor, lo que tenemos es que adoptar muy rápidamente las competencias necesarias para aplicar las diferentes herramientas de inteligencia artificial de la mejor forma y al servicio de cada uno de nosotros. Y aquí me voy a referir, tal vez extendiéndome un poco en esta pregunta, a una analogía que con Jaime le escuchamos a una conferencista en Madrid. La inteligencia artificial es como un tsunami. Un tsunami viaja en alta mar a más de 1000 kilómetros por hora. Es decir, si a nosotros nos dijeran en este momento que a 10 kilómetros de la costa se acerca un tsunami, ni saliendo corriendo, ni saliendo en vehículo, ni saliendo en bicicleta nos escaparíamos de él. No se salga nadie. No lo salva nadie. La única forma que tendríamos de salvarnos es tomar una tabla de surf y montarnos sobre la ola del tsunami y surfear sobre esa ola. Lo mismo nos pasa con la inteligencia artificial. No nos vamos a escapar de ella. Ahora, ¿cómo nos montamos en la ola de la inteligencia artificial y en vez de tener miedo de ella, nos las disfrutamos, nos las gozamos y le sacamos provecho? Esa es mi teoría sobre la inteligencia artificial. En otras palabras, la innovación genera innovación. ¿Qué opinas de eso? Sí, no, a mí me parece muy importante lo que se está planteando aquí y es, voy a derivarlo incluso del principio de diferenciación que planteó Kennedy, es que la data está ahorita creciendo a convertirse en información y en unos volúmenes gigantescos que aplica a todo tipo de categorías de negocio. Toda esa data genera una hiperpersonalización y toda esa hiperpersonalización genera un reto de aterrizar el producto de una forma tan masiva que solo herramientas como la inteligencia artificial le van a permitir a usted tener la productividad de tocar en todos los formatos personalizados a sus grupos objetivos. De tal forma que, o más bien de otra forma, que usted no podría tenerlo con equipos netamente humanos. Claro. Y tenemos que preparar a los humanos para hablar entre humanos gracias a la tecnología de la inteligencia artificial que nos lo permite para hacerlo de manera personalizada. Y ahí reitero que el transversal que hace que todo esto se mueva es la humanidad real, porque entre humanos es que nos movemos para los resultados de negocio. Bueno, pues muy bien. Entonces, para ir resumiendo, habíamos hablado de unos componentes de la creatividad y la innovación en el primer segmento, pero Kenneth nos trae aquí unos nuevos planteamientos muy interesantes. Entonces, la creatividad ha cambiado. Antes creábamos nuevas ideas y íbamos a probar a ver si funcionaban. Hoy en día la data nos puede dar la idea de cuál es el camino creativo que va a funcionar. Entonces, si queremos hacer creatividad e innovación, tenemos que trabajar con la data. Lo segundo que nos está planteando Kenneth es que no nos podemos enamorar de ideas que no funcionan. La creatividad es fluida y el compromiso tiene que estar con el valor que queremos generar, en este caso para nuestros consumidores. Y lo tercero que nos enseña Kenneth es que la innovación promueve la innovación, así como él nos recuerda que cuando apareció el paquete de Office, esa innovación lo único que generó fue más innovación.
Ahora con la inteligencia artificial va a suceder lo mismo y en vez de salir corriendo tenemos que coger nuestra tabla de surf y montarnos en la nube, en la ola. Bueno, Kenneth, el de Pirnus, comunicación. Tuvimos la oportunidad de participar en un foro de innovación muy profundo, muy bonito, Muy pro, además. sí, muy pro que organizó Terpel. Y entonces estábamos hablando y en mi intervención yo hablé que realmente el tema de comunicación es importante, ¿cierto? ¿Cómo entender la diferencia cuando le hablan a uno de combustibles fósiles, que solamente en la palabra ya están hablando pues de combustión, de fósiles, de muertos, a hablar de un concepto muy importante que es la energía, ¿cierto? Y cómo cuando usted se monta en un carro y va para la costa con su familia a Pasar Rico, se necesita energía. Usted necesita energía para llegar allá y puede ser energía en forma de combustible o en forma de una carga eléctrica o en forma de gas licuado, pero también el ser humano necesita energía, como cuando usted para en una estación, pues está recargando energéticamente para poder llegar a su destino bien. Entonces, me gustaría, Kenneth, que nos contaras pues dos cosas. Uno, el papel que piensas tú que juega la comunicación en la creatividad y la innovación y que nos contaras un poquito de todo eso que estábamos hablando, de ese compromiso de ustedes en Terpel de realmente ser proveedores energéticos, pero para el todo, ¿no? No solamente para el vehículo, sino también para quien maneja el vehículo, que es más importante aún. Mira, primero que todo, la comunicación. Nosotros somos seres humanos y los seres humanos somos sociables por naturaleza. Y al final del día, ¿qué significa ser sociable? Ser sociable significa estar en conjunto con otros similares a nosotros, con otros seres humanos, y poder entablar comunicaciones en doble vía, porque eso es lo que nos gusta. Y a partir de la comunicación es como hemos construido el mundo que tenemos hoy en día. Para bien o para mal es el mundo que tenemos hoy en día. Para mí, para bien, porque creo que tenemos muchísimas cosas buenas. Siempre acostumbro a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Entonces, al final del día, las marcas siempre van a tener la necesidad de entablar comunicación con sus clientes, de participar en ese viaje del consumidor en las diferentes etapas. Pero la ventaja que tenemos hoy en día es que hoy el consumidor también nos habla a nosotros y tenemos que estar muy alerta, afinar muy bien los sentidos para entender qué nos quiere decir y a partir de allí generar relaciones gana-gana. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día en Terpel. Y lo hacemos no solamente en una campaña publicitaria, lo hacemos a través de eventos maravillosos. Acabamos de regresar de una convención espectacular, en mi concepto, la mejor de la historia, donde viajamos a España y luego fuimos a Marruecos. Ahí de la mano de InMoV creamos experiencias memorables a las 800 personas que estuvimos en ese evento de una semana. Pero también lo haces en cada momento de tanqueo cuando la gente va a una estación de servicio o cuando la gente va a una tienda de conveniencia al toque o cuando inclusive te ponen un comentario en cualquiera de los posts en cualquiera de las redes sociales donde tenemos presencia. Entonces, la comunicación es en doble vía hoy en día. Anteriormente, cuando las compañías se comunicaban a través de los canales tradicionales, la compañía comunicaba lo que era y el consumidor acataba eso y lo recibía. Hoy en día, las compañías comunicamos, las marcas, más que las compañías, las marcas comunicamos y el consumidor nos responde. Y a partir de allí se genera una comunicación en doble vía que agrega todavía más valor. Eso en primer lugar. Kenneth, Dime. tú que estás hablando allí de la evolución de esa relación unidireccional y aspiracional que estaba muy enfocada al posicionamiento y por supuesto a las campañas de orden. Y aquí sí quiero traer lo que decía Juan ahorita, que fue una conversación para mí detonante en la vida con María Teresa Pérez de Coca-Cola. Y es cómo conecto esto con lo que tú acabas de hablar, de esas experiencias memorables que puedes hacer con tu equipo en B2B o con tu chopper en el punto de venta, donde al final la experiencia de lo que ellos viven allí, lo que conecta ácidamente con todo lo que tú has estado comunicando, que viene de un origen unidireccional y que hoy en día se construye bidireccionalmente.
ahí se genera la realidad sobre la cual hoy construimos el marketing y el valor de las compañías y de las marcas. ¿Qué ves un poquito de, de ese ecosistema que estamos enfrentando hoy? Mira, es un ecosistema que es valioso, Jaime. Te voy a poner un ejemplo muy práctico de este año. Nosotros teníamos un protocolo de servicio en nuestras estaciones de servicio de 12 pasos. Es decir, nuestros promotores en la isla de combustible tenían que seguir un protocolo de 12 pasos. Nos fuimos a hablar con ellos y hablamos después con los clientes, qué era lo que querían recibir. Y abreviamos ese protocolo a 5 pasos. Los clientes no quieren 12 pasos. Los isleros nuestros, los promotores nuestros no podían hacer 12 pasos. Dijimos, hay que hacer 5 y encontramos cuáles eran los pasos que al final del día que brindaba ese promotor eran los wow moments. Los momentos wow, los que realmente generaban más cercanía con el consumidor. Y así como tú hablaste ahorita de momentos reveladores, nosotros hace cerca de 15 años tuvimos un momento revelador. Cuando cambiamos nuestra forma y nuestra óptica de ver el negocio. Nosotros antes estábamos acostumbrados a decir que atendíamos camiones, que atendíamos vehículos particulares, que atendíamos motos y que atendíamos taxis. Y en algún momento alguien nos dijo y nos enseñó y nos dijo, no señor, ustedes no atienden vehículos, ustedes atienden personas. Y cuando empezamos a entender que atendíamos personas, cambió la óptica completamente. Hicimos creo que una de las inversiones más importantes en este país y empezamos a remodelar nuestros baños y empezamos a construir jardines en nuestras estaciones de servicio y cambiamos nuestra imagen por una imagen mucho más moderna, mucho más amigable y empezamos a construir una serie de servicios que nos permitían recargar a ese consumidor que atiende que va a nuestras estaciones de servicio, que va a nuestras tiendas de conveniencia y entendimos que nosotros ya no somos un proveedor de combustibles, nosotros somos un ecosistema que permite la movilidad del país. Y esto también nos empieza a cambiar todo. Y por eso hoy estamos invirtiendo en activos digitales. Hoy, por ejemplo, nuestra app Terpel es una app que tiene más de 3.5 millones de inicios de sesión al mes. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esa app esté mucho más al servicio de las personas? ¿Cómo esa app les puede potenciar el movimiento y la movilidad a ellos en cada una de las actividades que hacen en el día a día? Y en eso estamos enfocados nosotros en Terpel. Entonces, a la pregunta que me hacían hace unos minutos, ya no se trata simplemente de proveer de un combustible, se trata de generar un ecosistema que permita que las personas se muevan, que permitan que las personas hagan o realicen lo que quieren hacer, lo que necesitan hacer. Y ahí siempre va a estar Terpel aguardando por ellas, actuando proactivamente para que tengan una vida más sencilla. Ese es tal vez el cambio de paradigma en el que estamos todas las compañías hoy en día. No nos volvimos proveedores de un servicio, no somos un proveedor de un producto. Somos al final del día quienes solucionamos o habilitamos que las personas hagan lo que quieran hacer. Qué buen Magistral, cierre, qué magistral. buen cierre ese y me alegra mucho, Kenneth. Muchas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría. Y al final realmente la creatividad y la innovación no tienen ningún sentido si no es para mejorar la vida de las personas. Correcto. Y en eso creo que estamos comprometidos todos. Esperamos que les haya gustado este episodio de Figitalks dedicado a la creatividad y a la innovación. Esperamos que se hayan quedado con muchos tips. Nosotros creemos que la creatividad y la innovación tiene que permear todas las actividades humanas para generar valor, para que todos juntos crezcamos y vayamos construyendo una mejor sociedad y mejores países. Entonces, gracias Torres, como siempre, por acompañarme. Gracias, placer. Kenneth. Gracias al equipo. Kenneth, gracias. Y recuerden, Gracias a ustedes. recuerden entonces buscar el magazine. Recuerden utilizar el chatbot. Hay mucha información acumulada ya ahí, Figipe, y mándennos sus comentarios, preguntas. Estaríamos encantados de poderles
responder. Puede ser por comentarios en YouTube, puede ser un correo a info@inmov.com o en nuestro canal de Instagram @InmovGlobalNetwork, @InmovGlobalNetwork. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Hasta la próxima. Llegamos al final de este capítulo sobre creatividad, un tema que sigue cambiando la manera en que trabajamos, innovamos y lideramos el cambio. Queremos seguir escuchándolos. Sus ideas, preguntas y experiencias también hacen parte de esta conversación. Pueden escribirnos y seguirnos en Instagram y TikTok, @InmovGlobalNetwork, así como en Facebook y YouTube, donde continuamos compartiendo contenido digital que conecta lo humano y lo digital. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo episodio.